En este capítulo número 8 vamos a hablar de cómo configurar y utilizar sudo. Antes que nada vamos a empezar a hacer una pequeña introducción acerca de los comandos que se utilizan en sudo. Sudo es una herramienta de sistema que permite a los usuarios realizar la ejecución de mandatos como superusuario u otros usuarios, de acuerdo a cómo se especifique en el fichero etc sudo ers, donde se determina quién está autorizado. El segundo comando que vamos a ver es etc passw, y este se utiliza con los números de identidad de usuario y de grupo UID y GID reales y efectivas. Se establecen para igualar a aquellas del usuario objetivo como se esté especificado en el fichero. De modo predeterminado, sudo requiere que los usuarios se autentiquen a sí mismos como su propia clave de acceso. Una vez que el usuario sea autenticado, el usuario podrá utilizar nuevamente sudo sin necesidad de volver a autenticarse durante 5 minutos, salvo que se especifique lo contrario en el fichero etc sudo ers. Si el usuario ejecuta el mando sudo -b, podrá refrescar este periodo de tiempo sin necesidad de tener que ejecutar un mandato. A continuación veremos cómo editar o el sintaxis básica del fichero /ets sudo ers. Se edita con el comando vsudo, herramienta que a través de v permite realizar cambios y verificar sintaxis y errores. Si se trata de modificar directamente con /ets sudo rs, este tiene los permisos de solo lectura. A continuación, en el primer cuadro podemos ver la sintaxis básica de una lista, que sería xxx, que puede ser cualquier nombre, guión bajo alias, nombre lista igual a elemento 1, elemento 2, elemento 3. Igualmente, para una regla, la sintaxis básica sería la del recuadro número 2. Se puede definir aliases y reglas. Los aliases permiten definir una lista de mandatos, una lista de usuarios, una lista de anfitriones o bien ejecutar como otros usuarios. En el siguiente comando que vamos a ver, cmnd-alias, podremos analizar una lista de mandatos que podrían utilizarse para reiniciar el servidor de HTTPD, modificar un fichero de configuración en la ruta etc httpd conf.d variables.conf y modificar el fichero en el recuadro número 2, fulano all igual a mandato shttpd. Lo anterior define que el usuario fulano puede utilizar los mandatos de la lista mandatos httpd desde cualquier anfitrión. Ahora veremos el mandato user-alias. En el primer cuadro se define una lista denominada http users, integrada por los usuarios fulano, mengano y sutano, por ejemplo. En el segundo recuadro se define los usuarios que conforman la lista usuarios http pueden utilizar el mandato vim desde cualquier anfitrión. El siguiente mandato a analizar es host-alias. En el primer cuadro define que la lista host httpd está integrada por las 3 direcciones IP listadas anteriormente. Si además se añade la siguiente regla que se puede ver en el cuadro número 2.
Lo anterior define que los usuarios de la lista HTTPD users pueden utilizar los mandatos listados en admin HTTPD solamente si están conectados desde las direcciones IP listadas en host HTTPD. A continuación, podemos ver el run alias. Si por ejemplo se requiere que los usuarios de la lista y usuarios HTTP pudieran además utilizar los mandatos ls, rm, shmode, cp, mb, mkdir, touch, ib y m, como el usuario Juan, Pedro y Hugo, se requiere definir una lista para estos mandatos y otra para los aliases de usuarios alternos y la regla correspondiente. En el primer cuadro se muestra cómo se haría esta forma de búsqueda de los usuarios de la lista. Lo anterior permite a los usuarios definidos en usuario HTTPD, fulano, mengano y sutano, utilizar los mandatos definidos en mandatos clientes, ls, rm, chmode, cp, mb, mkdir, touch y bim, identificándose como los usuarios definidos en clientes 1, Juan, Pedro y Hugo, solamente si se realiza desde las direcciones IP listadas en host shttpd 192.168.0.25, 192.168.0.26 y 192.168.023. A continuación veremos los candados de seguridad. Sudo incluye varios candados de seguridad que impiden se puedan utilizar o realizar tareas peligrosas. Si se define el mandato "-usr diagonal bin diagonal bim en diagonal etc diagonal sudo ers, se podrán hacer uso de de los siguientes modos. En el primer recuadro podemos ver los modos. Sin embargo, no podrán ser utilizados como se muestran en el segundo cuadro. Si se define el mandato diagonal bin diagonal echo, el usuario podrá utilizarlo de los siguientes modos que están en el cuadro número 3. Pero no podrá utilizarlo de la siguiente forma, donde se mira en el primer recuadro. Para poder realizar las operaciones anteriores, tendrá que utilizar el segundo recuadro. La ruta exacta sería lo que se presenta en el tercer recuadro, pero no podría utilizarlo de la forma como se muestra en el último recuadro. Ahora veremos lo que no se recomienda en sudo. Si se quiere permitir a un usuario utilizar lo que sea desde cualquier anfitrión como cualquier usuario del sistema y sin necesidad de autenticar, se puede simplemente definir de la siguiente manera: fulano all igual paréntesis all, cerramos paréntesis, no past wd igual a all. Ahora vamos a ver en el 8.5 de qué manera podemos hacer un poco más fácil haciendo uso del comando bash-profile. Este comando permite utilizar variables de entorno y aliases definidas en bash-profile al iniciar la sesión, siendo que el administrador utilizará activamente muchos mandatos diversos. Estos se pueden simplificar a través de aliases que resuman estos. Por ejemplo, si se quiere definir que se utilice sudo cada vez que se invoque al mandato chkconfig, se puede añadir lo siguiente al fichero:
punto bash-profile y el recuadro que miramos a continuación. Lo anterior permitirá ejecutar directamente el mandato chkconfig sin necesidad de preceder este con el mandato sudo. A continuación mostramos diversos aliases que pueden ser de utilidad en el fichero bash-profile y que permitirán utilizar mandatos diversos con sudo. Para que surtan efecto los cambios hay que salir de la sesión y volver a ingresar del sistema con la misma cuenta de usuario en cuyo fichero bash-profile se añadieron estos aliases. Esto fue el capítulo número 8, donde pudimos hablar de cómo configurar y utilizar sudo y cómo podernos facilitar la vida en ciertas ocasiones donde necesitamos tener acceso a más comandos.